Puse a grabar. Vamos a ver qué pasa con esto. Si se puede, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Natalia está preparando, en todo caso, una clase por Zoom, de acuerdo a lo que pasará ahora conmigo, mientras yo sigo. Le voy a decir que prepare una clase de otra manera, porque si no, hoy estamos mal. Y a mí me pasó que el jueves no tuve ningún problema con Webex, y el viernes sí tuve problemas. O sea que no sé qué ha pasado en estos días. Vamos a ordenar esto un poco, que está saliendo. Bueno. Voy a ordenar ahora el pizarrón. Bueno, mientras tanto, ustedes vayan pensando qué preguntas me van a hacer. Ay, Dios. Porquería. Ahí está. Vayan pensando qué preguntas me van a hacer sobre los temas de la clase pasada y los temas de la clase de hoy. Pueden hablar o pueden mandar chat, como quieran. Si alguien lee los chats, si no está eso, nada más. Ya lo sé, eso es lo que busco y no está mostrar al orador activo en la tapa. Eso no aparece. Eso es lo que no entiendo. Hace poco cambiaron esto y antes teníamos esa opción y ahora no está más. Eso es lo que yo estaba buscando. No sé por qué lo sacaron. ¿De dónde salió? Digamos, de la configuración interna, alguien sacó esa posibilidad, que es la que yo siempre usé. Que usamos todos, ¿no? Mostrar el orador activo. No figura. Porque ahora la facultad cambió hace un tiempo esto y ya hemos empezado a tener problemas. Bueno, a ver, no nos preocupemos por eso y me gustaría que me vayan preguntando las dudas que tienen. Le voy a decir a Natalia, mientras ustedes me dicen, le voy a decir a Natalia que arme. Hola Natalia, no puedo escuchar ahora todos los mensajes que mandaste. Escúchame, estoy tratando en el Webex, me metí y sí, yo salgo chiquita y pude grabar, eso no hay problema, pero va a quedar la grabación, yo en chico casi seguro. Armate una por Zoom, así cuando yo explico un poco, igual, vos ya tenés preparada la de Zoom para seguir. Beso. Bien. Entonces, a ver, si me van planteando, por favor, si me van planteando las dudas, pueden hablar, así es mejor. Si ustedes abren su micrófono y preguntan, es mejor. ¿Mm? Bueno, me dijo Natalia que vieron recta. Si me preguntan, hablo yo sola. Me dijo Natalia que vieron recta. Rectas paralelas a los ejes. Ya el otro día, cuando hicimos regiones, ya hablamos de rectas paralelas a los ejes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque
simplemente una recta paralela a cualquier eje, sea el eje X o el eje Y, son puntos que siempre están a la misma distancia de ese eje. ¿Qué significa eso? Significa que, o lo que importa de los puntos que están en esa recta, es la abscisa o la ordenada. Recuerden que un sistema de coordenadas que hemos puesto, entonces, lo que necesitan ustedes para indicar los puntos son dos números reales, la abscisa y la ordenada. Luego, si los puntos están siempre de manera paralela al eje X, ¿eso qué significa? Significa que todos los puntos distan del eje X en igual distancia. Entonces, si ustedes tienen, acuérdense, siempre tienen el eje X y el eje Y. Un punto cualquiera, como este, si lo llamo AB, a sus coordenadas, acá tienen el origen de coordenadas 0, 0, quiere decir que esto vale A y esto vale B, ¿no? Así que si tenemos, por ejemplo, el punto 1 menos 3, acá vamos a tener 1, porque graduamos el eje y graduamos el eje Y. Acá tenemos 1 positivo, acá tenemos menos 3 negativo, acá tendremos el punto A. Entonces, todos los puntos que tengan abscisa 1, todos los puntos que tengan abscisa 1 van a estar sobre esta situación. Ahora, si son todos los puntos reales de componentes reales que tienen abscisa 1, estos puntitos se van a ir acercando tanto como yo quiera, porque son todos los números reales posibles de abscisa 1 y cualquier ordenada. Esto me va a fabricar una recta. Entonces, ¿qué caracteriza a esta recta? Esa recta que pasa por A, lo que tiene de característico es que todos los puntos tienen la misma abscisa. Pueden tener distinta ordenada, pero la abscisa es X igual a 1. Entonces, dicho eso, podemos escribir, y eso nos permitió, a ver qué dice el chat. Bueno, caracterizar, ¿no es cierto? Ya el otro día cuando dibujamos algunas regiones, un poco de eso ya lo usamos. Entonces, por ejemplo, si decimos encontrar los puntos que están, todos los puntos que están a una distancia 2 positiva respecto al origen, eso se entiende que están hacia arriba, y entonces, y respecto del eje X, a 2 hacia arriba del eje X, bueno, marcamos 1, marcamos 2 y marcamos todos los puntos que están por arriba del eje X a distancia 2. Eso nos va a quedar, porque siempre esto vale 2, van a quedar todos ordenados sobre una recta. Entonces, ¿qué características tienen estos puntos? Bueno, cualquiera sea X, la Y siempre vale 2. Por lo tanto, acá tenemos una ecuación y igual a 2. ¿Por qué digo una ecuación? Bueno, porque ¿qué significa tener una ecuación de un lugar geométrico? ¿Qué son los lugares geométricos? Bueno, los lugares geométricos son las curvas o las superficies. Nosotros vamos a ver nada más que ecuaciones de rectas, ecuaciones de parábolas y ecuaciones de circunferencia.
Esos tres lugares geométricos son los que les vamos a encontrar ecuación. Encontrar una ecuación es encontrar una expresión analítica que satisfagan todos los puntos que están en esa curva. Nosotros vamos a trabajar con esas tres curvas. Todos los puntos que están en esa curva tienen que cumplir una determinada igualdad en X e Y, y todos los puntos que cumplen esa igualdad en X e Y están en la curva que nosotros queremos dibujar o queremos obtener cuál es la característica que tienen. Entonces, si hablamos de todos los puntos que están a distancia 2 y hacia arriba del eje X, vamos a tener que escribir que su ordenada vale 2. Entonces, la ecuación que representa esta recta, llamémosla R, R está representada por I igual 2. Ahora, si me dijeran que también está a distancia 2, pero hacia abajo del eje X, entonces, bueno, pensamos en un punto cualquiera. Por ejemplo, acá tenemos la ordenada es -2, y todos los que estén sobre esta recta. ¿Y qué es esta recta? Y bueno, es una recta que está respecto del eje X a 2 de distancia, pero hacia abajo. Por eso es, porque lo dijimos, que tenía que ser así, entonces tenía que estar por debajo del eje X y a distancia 2, lo que significa que esta ecuación de L, porque ya no es la misma recta que estamos allá, es I igual -2. Entonces, las rectas paralelas a los ejes, si son paralelas al eje X, son I igual una constante. ¿Qué constante? Bueno, la ordenada de cualquiera de los puntos. Porque este punto, por ejemplo, que está acá, es un punto H, vamos a llamarlo así, de coordenada 0, 2. Un punto que pudiera estar acá, vamos a dibujarlo acá porque ya me queda todo mezclado. Un punto T sería de coordenadas, bueno, acá podría ser -1 para la X, 2 para la Y. Un punto, esta es la recta R, un punto que estuviera por acá, W, va a ser, bueno, estamos bastante lejos, supongamos que acá la abscisa podría valer 10 y va a ser 10, 2. Entonces, lo que caracteriza a todos los puntos que están en esta recta es la ordenada. Siempre tienen igual la ordenada. No importa la abscisa, sí, lo que importa es la ordenada. El mismo análisis podríamos hacer sobre los puntos que están en L. Cualquiera sea la abscisa de los puntos que están en L, es decir, a cuánto dista de este eje, ¿a cuánto distan de este eje que tenemos llamado I, eje I? No importa, no importa cuánto distan del eje I estos puntos, sino lo que importa es que todos tienen la misma característica de tener la misma ordenada. Bueno, el mismo análisis podría hacerse para rectas paralelas al eje I. ¿Qué me va a generar? ¿Qué tienen todos estos puntos que están en una recta paralela al eje Y? Y es que tienen igual abscisa. Hay dos casos muy particulares importantes, y es cuando quiero expresar la ecuación del eje X. ¿Y cuál va a ser la ecuación del eje X? Bueno, el eje X es esto. ¿Y qué pasa con los puntos que están sobre el eje X? Todos los puntos que están sobre el eje X, su abscisa puede ser cualquiera, pero la ordenada, es decir, cuánto se separan del eje X es 0. Entonces la ecuación va a ser I igual a 0. Muy importante de acordarse. De la misma manera, yo puedo querer cuál es la ecuación del eje Y. Entonces, los puntos que están sobre el eje Y, ¿a cuánto distan del origen
¿Y a cuánto distan del eje Y? Bueno, no distan nada del eje Y porque es justamente el eje Y. Entonces, la ecuación del eje Y es x igual 0. Otra ecuación muy importante, ¿no?, de recordar. Y igual 0 es la ecuación del eje x igual a 0 es la ecuación del eje Y. Bueno, eso es lo que anduvieron haciendo. ¿Mm? A ver, voy a mirar un poco el chat a ver qué me están preguntando. Sí, bien. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ahora? No, profe. No, por el momento no. Bien. ¿Qué ejercicios intentaron hacer y qué es lo que les ha pasado? ¿Algún ejercicio intentaron hacer? Sí, profe, creo que la mayoría los hicimos. Con la otra profesora nos sacamos un par de dudas igual. No sé si mis compañeros tendrán Bueno, alguna otra. pregúntenme a mí algo. Hay un ejercicio parecido a lo que yo voy a plantear, porque yo los ejercicios no tengo abierto el apunte. De cuál es la distancia de un punto, o mejor dicho, cuáles son las coordenadas de un punto que están a igual distancia de los ejes. No sé si eso lo hicieron con la profesora. El punto 7 y el punto 8 sí ya lo vimos. No sé Pero qué no dice. sé. ¿Qué El que dice? dice el punto que equidista de P1 2,5 y P2 3,3. Un punto está sobre qué eje. 2,5. 2,5. 2,5 no está en ningún eje. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Acá, ejemplo, un punto que está en 2,5. Y el otro en 3,3. Acá 3, hay 3. un compañero que pregunta si podríamos ver algún ejemplo de ecuaciones explícitas en algún momento de la clase, que no le Sí, terminé de eso lo quedar vamos claro. a ver en un momento. Bueno, y acá lo que querían era encontrar un punto que estuviera igual distancia de estos puntos, pero que estuvieran sobre qué eje, Y sobre el eje Y. Entonces, si tiene que estar sobre el eje Y, fíjense que la abscisa es 0 para estar sobre el eje Y. Es decir, que el punto que ustedes están tomando y que no conocemos, T tiene que ser 0 y algo. Su ordenada vamos a llamarla B, ¿no? Entonces la distancia de acá a acá tiene que ser igual a la distancia de aquí a acá. ¿Mm? Seguramente el 3,3 creo que lo dibujé muy allá, no importa. Pongamos que esté por acá el 3,3. Entonces, los dibujos siempre sirven de alguna manera para orientarnos a lo que tenemos que plantear. Entonces, lo que hay que plantear es que la distancia de T a este punto, llamémoslo A, la distancia de T a A tiene que ser igual a la distancia de T a, este lo llamamos B, por ejemplo, la distancia de T a B. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que diferencia de abscisas al cuadrado, la de T sería 0 menos 2
al cuadrado más 5 menos b que no conozco igual a la raíz cuadrada de t a b. ¿Y qué es la distancia de t a b? Diferencia de abscisas, es decir, 0 menos 3 al cuadrado más diferencia de ordenadas. Y acá las ordenadas son 5 y 3, o sea, 5 menos 3 al cuadrado. Elevo ambos miembros al cuadrado. ¿Por qué? Y bueno, porque si acá tengo raíz cuadrada y acá tengo raíz cuadrada, cuando elevo al cuadrado, como las bases, lo que está dentro de las raíces son positivas, ¿por qué? Porque son suma de cuadrados, van a ser iguales directamente. ¿Y qué me da? Menos 2 al cuadrado me da 4. Y acá queda 5 menos b al cuadrado. Igual a menos 3 al cuadrado es 9, más 5 menos, acá creo que hice una cosa mal, ¿no? La distancia de T a B, la distancia de T a B, T es este, ¿está bien? Y su ordenada es B, y esta es T, o sea que acá es B menos 3. B menos 3 al cuadrado. Entonces, lo que tienen que hacer es desarrollar este binomio al cuadrado, les va a quedar, porque va a aparecer b cuadrado en ambos miembros, va a quedar una ecuación nada más que en b, y ahí van a encontrar la solución. Entonces, cuidado cómo desarrollan este binomio al cuadrado. Bien, ese es un ejercicio que en general les trae problemas, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo plantean? Ese sería el problema, el planteo. La cuenta se la dejo a ustedes. Desarrollan este binomio por su lado, y después fíjense que lo que no conocen es B, despejan B de ahí. Bueno, respecto a ecuaciones de la recta. ¿Qué pasa con las ecuaciones, distintas formas de recta? Me dijo Natalia que ya vio distintas formas de recta. ¿Qué pasa cuando una recta no es paralela a los ejes? Si la recta no es paralela a los ejes, quiere decir que es algo por el estilo. Acá tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Podría ser ese ejemplo, podría ser otro ejemplo así, ¿no? Bueno, si la recta no es paralela a los ejes, va a formar un ángulo con el eje positivo de las X. Acá el ángulo que forma esta recta lo llamamos alfa. El ángulo que forma esta recta también lo llamamos alfa, pero es de otra recta, ¿no es cierto? Simplemente es por convención que al ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X es alfa. ¿A qué se llama el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X? Porque también algunos me podrían decir, ¿y por qué no decís que es este? ¿Bien? Porque también la recta forma este ángulo. Porque se llama que el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X es el ángulo que tendrá que recorrer el eje X hasta superponerse con la recta. No tiene nada que ver con que sea mayor o que sea menor, sino que es el ángulo antihorario. ¿Qué quiere decir antihorario? Contrario a las agujas de un reloj, que debe recorrer el eje X hasta superponerse con la recta. Fíjense que acá este es el ángulo más chico, este otro es más grandote. En cambio, en esta situación, el ángulo que tiene que recorrer el eje para tocar la recta es todo esto. En cambio acá, para que no piensen que tiene que ser el más chico, acá el más chiquito sería este. No, el ángulo de recta que se llama
El ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X es el ángulo que debe recorrer el eje hasta tocar la recta. Esta es una recta L, porque es distinta de la anterior. Bueno, entonces, cuando las rectas no son paralelas a los ejes, van a cortar no solo a un eje, sino que va a cortar a dos ejes. ¿No? Pero me interesa analizar la situación con respecto al eje X. Eso va a ser importante. Entonces, ustedes vieron que podían pensar que dos puntos que estaban en la recta, ¿no? Y un tercer punto que estaba sobre la recta, un punto genérico que estaba sobre la recta. Entonces, a partir de esa interpretación, ustedes saben lo que charlamos el otro día de rectas cortadas con transversales, generan ángulos, rectas paralelas cortadas con una transversal, determinan ángulos que son iguales y sus lados son proporcionales. Entonces, este ángulo alfa lo tienen también acá y lo tienen también acá. ¿Mm? Es decir, tienen siempre el mismo ángulo, porque si yo corto con una recta paralela al eje X pasando por P1, entonces acá voy a tener un ángulo recto por construcción y este ángulo, como es correspondiente entre paralelas con este, va a ser igual. Y este ángulo también va a ser igual. Entonces, si escribimos en función de las longitudes de los catetos, nos va a quedar para el triángulo grandote voy a poder escribir. Acuérdense que por notación usual, esto es X1 y 1, P sub 2 es X2 y 2, y P es X5. Entonces, este cateto grande, esto vale X y esto vale X1, va a ser X menos X1, es a Y menos I1, porque esto es I1 y esto es I, es el famoso teorema de tales que los lados son proporcionales, es igual a X menos X2, o X1 menos X2, también pueden poner, sobre, o para que sea positivo en el dibujo, vamos a poner X2 menos X1, y 2 menos I1. Es decir, que la proporcionalidad de los lados en el triángulo grande se corresponde con la proporcionalidad de los lados en el triángulo chico. Esta fórmula se llama ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Ahora, ¿qué es esto? Si ustedes recuerdan algo de trigonometría, X2 menos X1 y 2 menos I1, lo voy a dibujar acá aparte. Esta longitud vamos a dar vuelta a esta ecuación. Y menos I1 sobre X menos X1 es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. A ver si están de acuerdo con lo que hice. Si tengo esta igualdad es lo mismo que tener esta, porque multiplico por menos 1 ambos miembros, quiere decir que lo que está de denominador lo pongo como numerador, lo que está de denominador lo pongo como denominador. Lo hice de un lado y lo hago del otro. ¿Para qué? Para decirles lo siguiente. Si ustedes tienen acá P sub 1, acá P sub 2 y acá un punto auxiliar Q, este pedacito
no es otra cosa que I2 menos I1. Y este pedacito que tienen acá es X2 menos X1. Entonces, este cociente que tenemos escrito acá, con respecto a este ángulo alfa, no es otra cosa que la tangente. Eso se tienen que acordar de cualquier curso de geometría, de trigonometría. La tangente de alfa justamente es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Ese número es la tangente de alfa. A esto se lo llama la inclinación de la recta. Es decir, la tangente de este ángulo alfa, como este es alfa y este también es alfa, la tangente de alfa o inclinación de la recta. Eso se llama muchas veces a este número, a la tangente de alfa, se la llama M. ¿Y qué es M? M es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Eso es M. Tomamos estos dos puntos. Podríamos haber tomado dos otros puntos cualesquiera de la recta y ese ángulo va a ser siempre el mismo, porque formamos siempre un triángulo rectángulo conveniente tal que esa proporcionalidad no va a cambiar. Entonces, dicho eso, acá yo podría haber escrito lo siguiente. I menos I1 sobre X2 menos, perdón, X menos X1 es igual a M. Si despejo la I de acá, voy a obtener lo que se llama la forma explícita de la ecuación. Haciendo dos cuentitas, nos queda I menos I1 es igual. Esto que está dividiendo pasa multiplicando M por X menos X1. ¿Por qué? Porque esto, acuérdense, P es un punto genérico, no es igual a P sub 1, o sea que esto no va a ser 0, porque este es arbitrario y este es un punto conocido, digamos, que está en la recta. Entonces, primer paso, llegamos a esta estructura. Esta también se conoce con el nombre de recta conocida la pendiente y conocido un punto. De acá puedo saltar pasando el I1 al otro lado y distribuyendo acá M por X menos M X1 más I1. Ahora, todos estos números los puedo sumar, porque son números. M es un número, X1 es un número y I1 es un número. Todos esos números se los acostumbra a llamar B. Y es igual a MX más B. Cuando tenemos la I despejada, significa que tenemos una ecuación que tiene a la vista la pendiente y a la vista este B. ¿Y quién es este B? Este B es la ordenada al origen. Porque fíjense, ¿por qué se llama así? Porque si ustedes le dan el valor 0 a X, queda I igual a B. ¿Y quién es I igual a B? Y es cuando la X vale 0 y la Y vale B. Es decir, les da un punto de coordenada 0B. Y un punto de coordenada 0B está sobre el eje. ¿Qué eje? Sobre el eje Y. Es decir, que es la ordenada del punto donde la recta corta al eje Y.
Esta ecuación es la que recibe el nombre de forma explícita, porque yo inmediatamente conozco, si conozco M, conozco el ángulo con que la recta corta el eje. Si conozco B, conozco el punto donde la recta está cortando al eje. Por eso esta se llama explícita porque dice mucho sobre la recta. Esta, Adri, sí, ya me voy, perdona. Ah, ya me voy. Esta dice también mucho porque me dice cuál es la pendiente y cuál es un punto que está sobre la recta. Bueno, ahora Natalia en el otro canal va a seguir dando por Zoom algunos ejemplos. Estaba haciendo algo porque un chico me pidió que hiciera algo sobre, ¿cómo se llama? Sobre ecuaciones explícitas. Entonces volví a explicar un poco eso. Yo lo pude poner a grabar, pero lo que no pude fue agrandar mi situación. bueno, yo igual sí, nosotros sí podemos verte grande y creo que la grabación va a salir bien igual. Bueno, Vamos a ver. cortamos acá y nos conectamos al Zoom, chicos, que Sí, ya lo ya puse en ellos, el Classroom. como yo les dije que eso iba a pasar, algunos ya miraron en el Classroom y tienen el contacto. Bueno, lo charlamos después a ver qué vamos a hacer con esto. Dale. Bueno, un beso para todos y que tengan suerte en el otro lugar. Hasta luego. Vos andate así yo quedo como y finalizo reunión. Dale.